Quien te manipula no necesita tener razón. Le basta con hacerte perder el control. Tal vez ya intentaste hablar con calma, elegir mejor las palabras o demostrar con hechos que sus acusaciones eran injustas. Sin embargo, cuanto más te defendías, más confundida terminabas. El problema no era tu falta de inteligencia ni tu incapacidad para comunicarte. Estabas buscando comprensión dentro de una dinámica que no quería resolver el conflicto, sino provocar una respuesta. Este audiolibro parte de una idea sencilla. Recuperar tu poder no consiste en vencer cada discusión, sino en dejar de entregar acceso ilimitado a tus emociones. A lo largo de 7 reglas, aprenderás a responder con neutralidad, devolver acusaciones sin cargar con ellas, reconocer una parte de verdad sin abandonar tus límites y salir de conversaciones diseñadas para hacerte dudar de ti misma. Nada de esto pretende enseñarte a manipular mejor ni a fingir una indiferencia que todavía no sientes. La meta es más profunda: comprender qué mecanismos te mantienen atrapada, practicar respuestas que no alimenten el caos y recuperar, poco a poco, la confianza en tu percepción. Porque la verdadera libertad comienza cuando dejas de esperar que alguien cambie para volver a elegirte. Regla 1. Neutralidad desconcertante. La calma que él no puede tocar. Hay una verdad que nadie te enseñó y que cambia todo. No eres tú quien alimenta el conflicto con tus palabras. Lo alimentas con tus reacciones. Cada lágrima, cada grito, cada intento desesperado de explicarte no es una señal de que estás luchando. Es exactamente lo que la otra persona necesita para sentir que sigue teniendo poder sobre ti. El combustible no es la discusión. Eres tú, respondiendo. Piénsalo un momento. ¿Por qué nada de lo que intentaste funcionó? Lloraste y la situación empeoró. Discutiste y la conversación se volvió más cruel. Te explicaste con paciencia, con lógica, con el corazón en la mano, y al final terminaste sintiéndote más confundida que al principio. No fallaste porque seas débil. Fallaste porque usaste las herramientas equivocadas contra un mecanismo que se alimenta precisamente de esas herramientas. Quien manipula de manera sistemática no opera como una persona común en medio de un conflicto. Una persona común busca resolución, busca entendimiento, acuerdo, paz. Quien tiene conductas narcisistas busca otra cosa completamente distinta. Busca impacto. Necesita saber que sus palabras llegan, que sus acciones duelen, que todavía tiene acceso a tu mundo emocional. No importa si ese impacto es positivo o negativo. La admiración y las lágrimas son, para esta dinámica, 2 versiones del mismo combustible. Lo que no puede tolerar, lo que genuinamente lo desestabiliza, es el vacío, la ausencia de reacción, el silencio de una emoción que simplemente no apareció. Ahí es donde entra la primera regla, la neutralidad desconcertante. No es frialdad, no es distancia hostil ni sarcasmo disfrazado de calma, es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Es responder como si lo que acaba de decir fuera completamente intrascendente, como si alguien te hubiera comentado el precio del café o la temperatura de hoy, sin drama, sin carga, sin la electricidad emocional que él vino a buscar. Imagina esta escena. Llegas a casa después de un día agotador, y antes de que puedas siquiera dejar las llaves, escuchas. Siempre haces todo mal. No sé por qué sigo contigo. En el pasado, esa frase te habría detonado por dentro. El corazón acelerado, la garganta apretada, la necesidad urgente de defenderte, de demostrar que no es verdad, de hacer que entendiera. Esa reacción era completamente humana y completamente predecible para alguien que sabe exactamente qué botón presionar. Ahora imagina otra respuesta. Lo miras un segundo, sin tensión en el rostro, y dices con calma genuina, interesante perspectiva, y sigues con lo que estabas haciendo. Nada más. Lo que ocurre en ese momento en su mente es fascinante. El ataque fue lanzado. La provocación salió, pero no encontró dónde aterrizar. No hubo explosión, no hubo colapso, no hubo el espectáculo emocional que justificara el esfuerzo de la provocación. Su sistema interno, diseñado para extraer reacciones, queda en cortocircuito. La herida no la recibiste tú, la recibió él, en forma de un ego que lanzó su anzuelo al agua y no pescó nada. Existe una imagen que quiero que guardes. Eres un lago en calma perfecta,
Él llega con una piedra y la lanza al agua, solo para escuchar el sonido del impacto, para ver las ondas expandirse, para confirmar que el lago responde a su voluntad. Cuando el lago absorbe la piedra sin una sola onda, sin un solo sonido, el lanzador se queda parado en la orilla con las manos vacías. No sabe qué hacer. Su manual no contempla esa respuesta. Pero aquí está el punto más importante de esta regla, el que marca la diferencia entre quienes la aplican con éxito y quienes fracasan en el intento. La neutralidad no puede ser actuada. Si por dentro estás hirviendo de rabia y por fuera finges calma, él lo va a percibir. Quienes manipulan de forma habitual tienen un radar extraordinariamente afinado para detectar la emoción que se esconde detrás de una máscara. Una calma forzada huele a represión, y la represión es también una forma de reacción. Confirma que el golpe llegó. La neutralidad desconcertante verdadera no nace de la actuación, nace de una comprensión que se instala en lo más profundo, tan completamente que ya no necesitas esfuerzo para mantenerla. Sus palabras no dicen nada sobre ti, dicen todo sobre él. Cuando te llama demasiado sensible, está describiendo su incomodidad ante alguien que siente profundamente. Cuando dice que siempre haces todo mal, está proyectando la narrativa que necesita creer para justificar su comportamiento. Sus insultos no son radiografías de tu carácter, son espejos rotos de su propio vacío interior, fragmentos de una historia que él se cuenta a sí mismo para no tener que mirarse. Eso significa que no tienes nada que defender. Empieza a practicar esta regla en situaciones pequeñas. No esperes a la confrontación más grande para estrenarla. La próxima vez que haga un comentario menor diseñado para picarte, responde con neutralidad genuina y observa. Observa cómo cambia su energía cuando no obtiene lo que esperaba. Observa la pequeña pausa de confusión antes de que busque otra táctica, y en esa pausa encontrarás algo valioso. La primera evidencia de que el juego tiene reglas nuevas, reglas que tú escribiste. La calma no es pasividad, es la forma más avanzada de poder que existe en una dinámica como esta. Quien controla su reacción, controla la conversación. Quien controla la conversación nunca pierde realmente, aunque no diga una sola palabra que gane el argumento. Cada vez que eliges la neutralidad, recuperas un pedazo de terreno que creías perdido. Y ese terreno, una vez recuperado, nadie te lo puede volver a quitar. Regla 2. El espejo silencioso. Devuélvele sus propias palabras. Era un martes por la noche. Laura llevaba 40 minutos intentando explicar por qué se había sentido herida después de que él cancelara sus planes sin avisarle. Había elegido las palabras con cuidado. Había hablado con calma, sin acusaciones, sin drama. Y sin embargo, antes de que pudiera terminar la segunda oración, él ya estaba respondiendo: «Eres increíblemente egoísta. Todo tiene que girar alrededor de tus sentimientos. Estoy agotado de tu egoísmo». Laura sintió el golpe. Conocía ese golpe. Era el tipo de acusación que te deja sin piso bajo los pies, porque llega tan cargada de convicción que por un segundo, solo un segundo, te preguntas si será verdad. Abrió la boca para defenderse, para enumerar las veces que había cedido, que había callado, que había priorizado las necesidades de él por encima de las suyas. Tenía los argumentos listos. Los había practicado mentalmente decenas de veces, pero esta vez hizo algo diferente. Respiró. Lo miró con calma genuina, sin tensión en la mandíbula, sin lágrimas acumulándose en los ojos, y dijo, con una voz completamente tranquila: «Ayúdame a entender. ¿Qué es exactamente lo que te hace sentir que soy egoísta?» Y luego cerró la boca. No agregó nada. No justificó. No llenó el silencio que siguió con más palabras. Solo esperó, con la misma calma con que uno espera que salga el sol, sabiendo con certeza que va a salir. Lo que ocurrió después fue revelador. Él abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Empezó una frase, la abandonó a la mitad. Intentó un ejemplo concreto que se contradecía con otro que mencionó segundos después. El ataque, tan contundente en su lanzamiento, se desmoronaba en el intento de sostenerse a sí mismo, porque la acusación nunca tuvo fundamento real. Era pura presión emocional, diseñada para que Laura se defendiera, para arrastrarla al terreno donde él siempre ganaba. El caos. Cuando ella no entró al caos, cuando simplemente devolvió la pelota con una pregunta serena,
el juego entero perdió su lógica. Eso es el espejo silencioso. No es una trampa, no es una manipulación de vuelta. Es algo mucho más limpio. Es pedirle a la otra persona que respalde con hechos lo que acaba de afirmar y luego darle el espacio para hacerlo. La razón por la que funciona tan profundamente es simple. Las acusaciones que vienen de un lugar de manipulación rara vez tienen estructura lógica. Están construidas sobre emoción, sobre intimidación, sobre la certeza de que la otra persona va a reaccionar antes de pensar. Cuando no reaccionas, cuando en cambio preguntas con genuina curiosidad, obligas a esa construcción frágil a sostenerse sola, y no puede. La ilusión se agrieta desde adentro. Quien opera desde la manipulación habitual vive en un mundo de distorsiones que él mismo cree completamente. Su versión de los hechos es, para él, la única versión válida, pero esa versión nunca ha sido puesta a prueba de verdad, porque siempre encontró del otro lado a alguien que reaccionaba antes de cuestionar. Tú eras esa persona. Cada vez que te defendías apasionadamente, le confirmabas que su acusación tenía peso suficiente como para perturbarte. Tu defensa era, paradójicamente, su mejor evidencia de que algo había dado en el blanco. El espejo silencioso interrumpe ese circuito de una manera que él no tiene cómo anticipar. Hay dos formas de aplicarlo, y vale la pena conocer las dos. La primera es la pregunta directa de clarificación, exactamente como lo hizo Laura. Ayúdame a entender qué te hace sentir eso, sin ironía, sin sarcasmo escondido en el tono. La pregunta debe sonar genuina porque, en el fondo, lo es. No estás fingiendo curiosidad para atraparlo. Estás genuinamente dispuesta a escuchar si tiene algo real que decir. La diferencia entre una pregunta manipuladora y una pregunta honesta la percibe cualquier persona, incluso quienes tienen poca conciencia emocional. Que tu pregunta sea limpia no es ingenuidad, es tu mayor fortaleza. La segunda forma es el reflejo directo. Repetir, con calma, lo que acaba de decir, como si buscaras confirmar que entendiste bien. Entonces, si entiendo correctamente, estás diciendo que todo lo que hago está mal, nada más, sin agregar interpretación, sin subir el tono, sin cargar la frase de emoción, solo el eco limpio de sus propias palabras, devueltas con suavidad. Algo poderoso ocurre cuando las personas escuchan sus propias afirmaciones repetidas por otra voz. De repente las oyen de verdad por primera vez. Y muchas veces lo que oyen no les gusta. Ahora viene el elemento que convierte esta regla en algo verdaderamente transformador. El silencio que sigue. Después de hacer la pregunta o de devolver el reflejo, tu único trabajo es no hablar, no agregar una aclaración, no suavizar el momento con una sonrisa nerviosa, no llenar el espacio vacío que se abre porque el silencio te incomoda. Ese silencio no es tuyo, pertenece a él. Es el espacio donde sus palabras deben sostenerse a sí mismas y donde generalmente descubren que no pueden. Cada segundo de ese silencio trabaja a tu favor sin que tengas que hacer absolutamente nada. La presión que sientes de llenarlo es un reflejo condicionado, entrenado durante meses o años de una dinámica donde tú eras quien siempre intentaba salvar la conversación. Resiste ese impulso, deja que el silencio respire. Existe una imagen que quiero que lleves contigo. Eres un espejo. Un espejo no ataca, no discute, no se defiende. Simplemente refleja lo que tiene enfrente con perfecta fidelidad. Nadie que se mire en un espejo puede culpar al espejo de lo que ve. Y nadie que escuche sus propias palabras devueltas con calma puede seguir sosteniendo que el problema eres tú, al menos no sin que la grieta en su argumento se vuelva visible para ambos. Un detalle que marca la diferencia entre quienes aplican esta regla con elegancia y quienes la convierten en un arma: la intención. Si usas el espejo silencioso para humillar, para ganar la discusión, para demostrar que eres más inteligente, la energía de esa intención va a filtrarse en tu tono, en tu postura, en la forma en que formulas la pregunta. Y cuando eso ocurre, ya no eres un espejo. Eres un adversario con una táctica, y él lo va a percibir. La neutralidad de la que hablamos en la primera regla y el espejo silencioso de esta segunda funcionan en conjunto porque ambos nacen del mismo lugar. No necesitas ganar, solo necesitas dejar de perder terreno propio.
La próxima vez que llegue una acusación que te deje sin palabras, recuerda a Laura en ese martes por la noche. Recuerda la respiración. Recuerda la pregunta tranquila. Recuerda el silencio que no llenó y recuerda lo que descubrió en ese silencio. Que el argumento que tanto la había perturbado durante meses se desmoronaba solo, sin que ella tuviera que mover un dedo para derribarlo. No necesitas construir tu defensa, solo necesitas darle a sus palabras el espacio para caerse por su propio peso. Eso es todo lo que el espejo silencioso pide de ti. Regla 3. La validación estratégica. Cede una grieta, no el terreno. Nadie te preparó para esto. Desde pequeña, aprendiste que en un conflicto hay dos posiciones posibles: ceder o resistir, dar la razón o defenderla, bajar la cabeza o levantar la voz. Y durante años, en esa relación, alternaste entre las dos sin encontrar salida en ninguna. Cuando cedías, él avanzaba. Cuando resistías, la batalla se volvía más larga, más agotadora, más costosa emocionalmente. Sentías que el tablero estaba diseñado para que perdieras sin importar qué pieza movieras. Lo que nadie te dijo es que existe una tercera posición, una que no es derrota ni guerra, una que descoloca completamente a quien está acostumbrado a que el juego tenga solo dos resultados posibles. Se llama validación estratégica. Y funciona porque quien manipula de forma habitual tiene una dependencia profunda de la polaridad. Necesita que tú seas la culpable o la enemiga. Necesita el blanco y el negro, porque en los grises no sabe moverse. Su sistema mental está calibrado para dos respuestas: la sumisión que confirma su dominio o la confrontación que justifica su ataque. Cuando introduces un matiz, cuando respondes desde un lugar que no encaja en ninguna de esas dos categorías, su mecanismo interno no encuentra dónde clasificarte. Y lo que no puede clasificar, no puede controlar. Imagina la escena. Llevas un día difícil, estás agotada, y él entra con toda su energía cargada. Eres demasiado sensible. Todo te afecta. Es agotador estar contigo. La respuesta automática que llevas entrenada durante años sería una de dos: hundirte en la vergüenza y disculparte, o explotar y enumerar todo lo que él hace que justificaría que cualquier persona fuera sensible. Ambas respuestas le dan lo que vino a buscar. La primera le confirma el dominio. La segunda le abre la puerta al caos donde siempre gana. Pero esta vez respondes algo diferente. Puede ser que a veces mis emociones sean intensas. Es algo en lo que trabajo constantemente. Una pausa breve. Sin darle tiempo a responder, continúas. Y aún así, necesito que esta conversación sea respetuosa. Observa lo que acaba de ocurrir. Reconociste una fracción de verdad en lo que dijo, no porque sea completamente cierto, sino porque nadie es perfecto, y reconocerlo no te hace débil. Esa concesión mínima desarma el ataque porque ya no tiene contra qué chocar. No puedes seguir insistiendo en que eres sensible si tú misma lo has reconocido con tranquilidad. Pero inmediatamente, sin pausa dramática, sin subir el tono, estableciste el límite que protege el territorio que importa, el respeto en la conversación. Cediste una grieta, no el terreno. La razón por la que esto funciona tan profundamente tiene que ver con cómo está construida la mente de quien busca el conflicto como mecanismo de control. Necesita ambigüedad moral de tu parte para poder posicionarse como el razonable. Si tú te defiendes apasionadamente, él puede señalarte y decir: ¿ves? Así eres. Si te hundes en la disculpa, confirmas su narrativa. Pero si reconoces serenamente una parte pequeña, sin dramatismo ni culpa excesiva, le quitas el argumento favorito que usa para desestimarte, que eres irracional, que nunca escuchas, que siempre estás a la defensiva. La validación estratégica te convierte en alguien razonable, y contra alguien razonable, sus tácticas pierden tracción. Hay algo importante que aclarar aquí, porque es el punto donde muchas personas se detienen con una incomodidad legítima. ¿No es esto deshonesto? ¿No estás diciendo algo que no crees completamente para manipular la situación a tu favor? La respuesta es no, y la distinción es fundamental. La validación estratégica no consiste en mentir ni en fingir que tiene razón cuando no la tiene. Consiste en encontrar el grano de verdad que casi siempre existe incluso en las críticas más injustas y reconocerlo honestamente. Nadie es perfectamente equilibrado emocionalmente.
Nadie tiene reacciones impecables en todo momento. Si en algún nivel tus emociones han sido intensas en ciertos momentos, reconocerlo no es traicionarte, es ser adulta. La diferencia entre eso y la sumisión está en lo que viene después. El límite que estableces sin negociarlo, sin suavizarlo, sin pedir permiso para tenerlo. Eso no es bajar a su nivel, es operar desde uno mucho más alto. Piensa en un árbol de bambú durante una tormenta. No se quiebra porque no se niega al viento. Se dobla, absorbe la fuerza del movimiento y cuando la tormenta pasa, vuelve exactamente al mismo lugar donde siempre estuvo. Sus raíces no se movieron ni un centímetro. Esa es la imagen que quiero que guardes de esta regla. Puedes ceder superficie sin ceder raíz. Puedes reconocer sin rendirte. Puedes doblar sin quebrarte. La validación estratégica también funciona en situaciones donde la acusación es más compleja, donde no hay un solo grano de verdad obvio. En esos casos, la técnica se adapta. En lugar de validar el contenido, validas la emoción que hay detrás. Entiendo que estás frustrado. No estás diciendo que su frustración está justificada. No estás aceptando la responsabilidad de causarla. Estás simplemente reconociendo que existe, que la ves, que no la niegas. Eso basta para desarmar la escalada, porque la mayor parte de las explosiones emocionales en estas dinámicas se intensifican cuando la persona siente que no está siendo vista. Cuando la ves, aunque sea de lejos, la urgencia de la explosión disminuye. Luego, el límite. Siempre el límite. Inmediatamente después. Sin drama, sin volumen alto, sin la energía de quien está pidiendo permiso para existir. Y aún así, esta conversación necesita ser respetuosa. Y aún así, eso no cambia lo que necesito. Y aún así, no voy a continuar si el tono sigue siendo este. Y aún así, es la bisagra de esta regla. Es la estructura que sostiene los dos elementos juntos, el reconocimiento que desarma y el límite que protege. Practica primero la arquitectura de la frase antes de usarla en el momento de tensión. Reconocimiento genuino, pausa breve, conector, límite claro. Cuando la estructura está en el cuerpo, cuando ya no tienes que pensar en cómo construirla, porque la has practicado suficientes veces, puede salir natural en el momento en que más la necesitas. Y cuando sale natural, tiene un peso diferente. No suena ensayado. Suena a alguien que sabe exactamente quién es y qué merece. Eso es lo que esta regla construye debajo de la superficie, más allá de la táctica específica. La sensación de que tienes un lugar donde pararte. Un lugar desde donde hablar que no depende de si él te lo permite o no. Raíces que él no puede ver y por eso no puede arrancar. Antes de pasar a la siguiente regla, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí y mientras leías o escuchabas esto, pensaste en alguien, una amiga, una hermana, una prima, alguien que conoces que está atrapada en una dinámica que la está apagando poco a poco, comparte este audiolibro con ella. No tienes que explicarle nada, no tienes que convencerla de nada, solo envíaselo. A veces lo único que una persona necesita para empezar a despertar es saber que existe un nombre para lo que está viviendo y que hay una salida. Ese gesto tuyo puede ser el inicio de algo enorme para alguien que hoy no lo sabe todavía. Regla 4. El desinterés genuino. Su peor pesadilla no es tu ira, es tu indiferencia. Piensa en la última vez que hiciste algo para provocar una reacción en él. Quizás publicaste una foto en la que se te veía bien. Quizás mencionaste casualmente que habías salido con amigas. Quizás dejaste pasar más tiempo del habitual antes de responder un mensaje. No porque estuvieras ocupada, sino porque una parte de ti quería ver qué hacía. Ese impulso, aunque lo hayas sentido como algo pequeño e inofensivo, revela algo importante. Todavía estabas pensando en él, todavía invertías energía mental en calcular cómo afectarle, y eso significa que, aunque la dinámica hubiera cambiado en la superficie, por dentro el hilo seguía conectado. La tercera regla te enseñó a ceder sin rendirte. Esta regla te pide algo más profundo. Te pide que sueltes el hilo, no para castigarlo, no para demostrarle nada, sino porque mientras ese hilo exista, él tiene acceso a ti. Y el objetivo de todo lo que estamos construyendo en este libro no es que él sufra, es que tú te liberes. Existe una distinción que necesitas entender antes de seguir, porque sin ella esta regla se convierte en algo que no funciona.
Hay una diferencia enorme entre fingir indiferencia y sentirla de verdad. La indiferencia fingida es una máscara, y las máscaras, como ya vimos en la primera regla, tienen grietas por donde se filtra la verdad. Quien tiene el hábito de leer las emociones ajenas para manipularlas, lleva años perfeccionando ese radar. Detecta la tensión detrás de una calma actuada. Percibe el esfuerzo en una expresión demasiado controlada. Siente la energía de alguien que está reprimiendo algo, y esa represión le confirma que su influencia sigue intacta. La indiferencia fingida, paradójicamente, es otra forma de reacción. Simplemente es una reacción disfrazada. El desinterés genuino es completamente diferente. No nace de una decisión de ignorarlo, nace de una redirección real de tu energía hacia algo que importa más, tú misma. No es que decidas no pensar en él, es que empiezas a tener tanto en qué pensar en tu propia vida que el espacio mental que antes le dedicabas simplemente se llena con otras cosas. Sus movimientos dejan de ser el centro de tu pantalla, no porque los hayas bloqueado, sino porque aparecieron cosas más interesantes donde mirar. Eso es lo que más lo desestabiliza. No tu enojo, no tu distancia estratégica. El hecho de que genuinamente hayas encontrado un mundo propio donde él no tiene lugar relevante. Porque su peor pesadilla es precisamente eso. Porque quien necesita controlar a otros para sentir que existe, depende fundamentalmente de que esos otros lo necesiten de alguna forma. Necesidad emocional, necesidad de validación, necesidad de cierre, incluso la necesidad de justicia, de que reconozca el daño, de que pida perdón. Cualquier forma de necesidad te mantiene conectada. Mientras necesites algo de él, tiene un ancla en tu vida. El desinterés genuino no corta el ancla, disuelve el fondo donde estaba enterrada. Imagina que estás viendo un documental sobre el comportamiento animal. En la pantalla aparece un animal haciendo exactamente lo que hacen esos animales, siguiendo sus instintos, repitiendo sus patrones, actuando exactamente como su naturaleza lo dicta. No sientes rabia hacia el animal, no sientes dolor, sientes quizás una curiosidad distante, una observación limpia sin carga emocional. Ah, mira, está haciendo eso otra vez. Esa es la textura del desinterés genuino. No es odio frío, no es desprecio calculado, es la mirada de alguien que ha entendido tan completamente la mecánica de lo que tiene enfrente que ya no le sorprende, ya no le duele, ya no le genera la urgencia de responder. Es observación pura, desde una distancia que no es hostil sino simplemente real. Ahora la pregunta honesta, ¿cómo se llega ahí? No de la noche a la mañana, no con una decisión. Se construye, igual que cualquier cosa que vale la pena, con tiempo y con pasos concretos en una dirección específica. El primero es dejar de analizar. Cada vez que tu mente vuelve a él, que repasa la conversación de ayer, que anticipa su próxima movida, que intenta descifrar qué significó tal gesto o tal silencio, estás invirtiendo energía cognitiva en alguien que no la merece. Ese análisis se siente como necesidad de entender. En realidad es una forma de seguir enganchada. Cada vez que te sorprendes en ese bucle, no te juzgues. Simplemente redirige. Pregúntate, ¿qué necesito yo en este momento? No él, tú. El segundo paso es llenar el espacio con algo real. El desinterés no surge en el vacío. Surge cuando hay algo más que ocupa el lugar que él tenía. Una conversación que te nutre, un proyecto que te absorbe, un hábito físico que te devuelve la conexión con tu propio cuerpo. No importa qué sea, importa que sea tuyo, que no tenga nada que ver con él, que exista completamente al margen de esa dinámica. Cada hora que inviertes en eso es una hora menos de combustible disponible para el mecanismo que te tuvo atrapada. El tercer paso, y quizás el más sutil, es cambiar la pregunta que te haces cuando aparece su nombre en tu mente. En lugar de ¿qué estará pensando? Pregúntate ¿qué estoy sintiendo yo ahora mismo? En lugar de ¿por qué hizo eso? Pregúntate ¿qué necesito yo hoy? No es egoísmo, es el reentrenamiento más importante que puedes hacer. Volver a ponerte en el centro de tu propia historia, después de tanto tiempo viviendo en los márgenes de la de él. ¿Cómo sabes que has llegado al desinterés genuino? No hay una fecha ni un evento que lo anuncie, pero hay una señal que no miente. Algo que antes te habría destrozado. Una mirada suya, una palabra,
Un gesto que en otro tiempo te hubiera quitado el sueño pasa frente a ti. Y tu primera reacción no es dolor ni rabia. Es algo parecido a una observación neutra. Ah, interesante. Y sigues con tu día. No es insensibilidad, no es que hayas dejado de sentir, es que tus emociones ya no están bajo su administración, vuelven a pertenecerte. Eso es la libertad real, no la ausencia de contacto, no la distancia física, no el bloqueo en redes sociales, aunque todo eso pueda ayudar en el proceso. La libertad real es interna, es el momento en que su presencia o su ausencia dejan de reorganizar tu mundo emocional. Es cuando te das cuenta, casi con sorpresa, de que pasaste un día entero sin pensar en él, y luego 2 días, y luego una semana. No porque te lo propusieras, sino porque tu vida se llenó de tanto que ya no quedó espacio vacío donde él pudiera instalarse. Ese día va a llegar. No lo fuerces. Constrúyelo. Un pequeño paso tuyo hacia ti misma, cada día que pasa. Regla 5. El muro de niebla. Vuélvete imposible de agarrar. Hay un tipo de conversación que probablemente conoces demasiado bien. Empieza por algo pequeño, casi insignificante. Una pregunta inocente, un comentario lateral, una observación que parece casual, y sin que puedas explicar exactamente cómo ocurrió. 10 minutos después, estás defendiendo tu versión de algo que sucedió hace 3 meses. Luego tu forma de recordar los hechos, luego tu capacidad de percibir la realidad con precisión, luego tu propio juicio. La conversación empezó en un lugar y terminó en otro completamente diferente. Y en el camino algo se torció de tal manera que ahora eres tú quien se siente confundida, culpable, agotada, preguntándose si quizás su memoria falla, si quizás exagera, si quizás el problema es su forma de interpretar las cosas. Eso no fue una conversación, fue una operación. Tiene un nombre en psicología, gaslighting, la técnica de hacer que alguien dude de su propia percepción de la realidad a través de la negación sistemática, la distorsión de los hechos y la reinterpretación constante de lo que ocurrió. Quien la aplica no siempre lo hace de forma consciente y calculada. A veces es un patrón tan incorporado que sale de manera automática, como un reflejo, pero el efecto sobre quien la recibe es siempre el mismo, una erosión lenta de la confianza en la propia mente, una sensación de que el suelo se mueve bajo tus pies precisamente cuando más necesitas estar firme. Contra ese tipo de conversación, la resistencia directa no funciona. Si te defiendes con argumentos, tienes más argumentos en contra. Si presentas evidencia, la evidencia es cuestionada, reinterpretada, vuelta en tu contra. Si te mantienes firme, eres rígida, incapaz de ver otros puntos de vista. Siempre igual. El ring está diseñado para que quien entra a pelear pierda, independientemente de cuánta razón tenga. La única forma de no perder es no entrar al ring. Ahí es donde aparece el muro de niebla. La niebla no se puede agarrar, no se puede golpear, no ofrece resistencia porque no tiene superficie sólida contra la cual empujar. Está ahí, la percibes, sabes que existe, pero cada vez que intentas atraparla se desliza entre los dedos y desaparece. Eso es exactamente lo que tú vas a hacer en esas conversaciones, diseñadas para desestabilizarte, volverte niebla. Presente pero inasible. Ahí pero sin superficie donde el golpe pueda aterrizar. La técnica funciona con frases cortas, ambiguas, que no confirman ni niegan, que no pelean ni se rinden, frases que suenan razonables en la superficie, pero que no te comprometen con ninguna posición, no aceptan ninguna versión de los hechos que no sea la tuya, y no le dan material con qué trabajar. Puede ser, es una forma de verlo. Quizás tengas razón en algo de eso. Lo voy a considerar. Entiendo que lo veas así. Nota algo crucial en cada una de esas frases. Ninguna dice que él tenga razón. Ninguna acepta su versión de la realidad. Ninguna te hace responsable de lo que él está afirmando. Simplemente reconocen que su perspectiva existe, que la has escuchado, que la has registrado. Nada más. Es el reconocimiento mínimo necesario para no escalar el conflicto, sin un solo centímetro de terreno cedido. El poder de esta técnica se entiende mejor cuando se compara con las alternativas. Si discutes, él encuentra otro ángulo de ataque. Si cedes, avanza. Si te quedas en silencio absoluto, puede interpretarlo como hostilidad,
y usarlo para justificar una escalada. El muro de niebla no da ninguna de esas opciones. Es una respuesta que existe en el espacio entre el acuerdo y el desacuerdo, un territorio donde sus tácticas habituales pierden tracción porque no encuentran dónde aferrarse. Quien necesita ganar cada conversación para sentir que tiene el control, experimenta algo muy particular cuando se enfrenta a este tipo de respuesta. Una frustración que no sabe hacia dónde dirigir. No puede acusarte de estar siendo agresiva, no puede señalarte como irracional, no puede decir que no lo estás escuchando, porque acabas de decir, entiendo que lo veas así. Está atrapado en una red de su propio diseño, peleando contra alguien que no pelea de vuelta, pero tampoco se somete. Hay un elemento adicional que amplifica el efecto de esta regla de manera significativa: la repetición tranquila. Cuando él insiste, cuando sube el tono, cuando reformula la acusación de una manera diferente, esperando obtener una respuesta distinta, tú repites, no la misma frase exacta, porque eso puede sonar mecánico, pero sí la misma energía, el mismo nivel de calma, la misma ausencia de enganche emocional. Él insiste una vez, tú respondes con niebla. Insiste 2 veces, niebla de nuevo. 3 veces, misma calma, misma temperatura, mismo tono. Eventualmente, y esto ocurre de manera casi inevitable, se agota. No hay nada más frustrante para alguien que busca una reacción que pelear contra alguien que no pelea de vuelta y que tampoco cede. Es como golpear el aire repetidamente. En algún punto, el brazo se cansa. Un ejemplo concreto para que veas cómo se aplica en tiempo real. Llevan 40 minutos en una discusión circular sobre algo que supuestamente hiciste mal hace semanas. Has intentado explicarte, has presentado tu versión. Nada funcionó porque el objetivo nunca fue llegar a un acuerdo, sino mantenerte en el bucle. En algún punto, en lugar de volver a explicar lo mismo por 5ª vez, simplemente dices, puede ser que lo veas así. Y continúas con lo que estabas haciendo. No agregas nada. No miras hacia atrás esperando ver su reacción. No verificas si funcionó. Sigues adelante. Eso es todo. La dificultad real de esta regla no está en las frases. Las frases son simples. La dificultad está en resistir el impulso de explicarte, de aclarar, de asegurarte de que quede constancia de tu versión. Ese impulso es completamente comprensible. Viene de años de intentar ser vista, de creer que si encuentras las palabras correctas, finalmente habrá comprensión. Pero, en esta dinámica específica, la comprensión nunca fue el objetivo de la otra persona. Seguir buscándola es seguir jugando un juego cuyas reglas están diseñadas para que pierdas. El muro de niebla te saca del juego sin drama, sin ruptura, sin la energía de una batalla. Te deslizas hacia afuera del ring mientras él todavía está lanzando golpes al aire, y desde esa distancia, desde ese lugar donde ya no estás alcanzable, algo empieza a verse con una claridad que dentro del ring era imposible, que nunca necesitaste ganar esa discusión. Solo necesitabas dejar de perder energía en ella. Hay personas en tu vida que están pasando exactamente por esto ahora mismo. Alguien que termina cada conversación sintiéndose más confundida que al principio, que duda de su propia memoria, que se pregunta si exagera. Si mientras leías esto pensaste en esa persona, este es el momento de enviarle este audiolibro. No porque vayas a explicarle todo lo que aprendiste, sino porque a veces la cosa más poderosa que puedes hacer por alguien que está perdida es mostrarle que existe un mapa. Regla 6. El control de acceso. Tú decides quién entra a tu mundo. Hubo un momento, quizás al principio de todo, en que le contaste algo que nunca le habías contado a nadie. Un miedo profundo, un sueño que guardabas con cuidado, una inseguridad que habías aprendido a esconder del mundo. Lo compartiste porque confiabas, porque en ese entonces la intimidad se sentía como un regalo mutuo, como dos personas abriéndose la una a la otra en ese espacio frágil y hermoso donde las personas se vuelven reales. No sabías que estabas entregando un mapa, no sabías que cada cosa que revelaras en esos momentos de apertura sería archivada, catalogada, guardada para un uso futuro que en ese momento no podías imaginar. Meses después, quizás años después, esa información apareció en el momento más inesperado. El miedo que confesaste se convirtió en una herramienta de presión. El sueño que compartiste se transformó en objeto de burla,
en el momento en que más necesitabas apoyo. La inseguridad que expusiste fue usada para hacerte dudar de ti misma precisamente cuando intentabas mantenerte firme. No fue accidental, fue el uso sistemático de lo que entregaste libremente, convertido en munición. Eso es lo que hace el acceso sin control. Te deja desarmada frente a alguien que usa tus propias palabras como armas. La sexta regla no es sobre construir muros, es sobre algo mucho más preciso y mucho más poderoso. Es sobre decidir conscientemente qué partes de tu mundo interior compartes, con quién y en qué momento. No todo el mundo merece el mismo nivel de acceso a ti, no porque seas fría, ni porque hayas dejado de creer en la intimidad, sino porque la intimidad verdadera se construye sobre la reciprocidad y la seguridad, y cuando ninguna de las dos existe, compartir no es vulnerabilidad valiente, es exposición innecesaria. El control de acceso opera en 3 niveles distintos, y entender cada uno es fundamental para aplicarlo con precisión. El primero es el nivel de la información. Esto significa dejar de compartir tus planes, tus preocupaciones reales, tus esperanzas más profundas, tus miedos actuales. Las conversaciones con esta persona se vuelven superficiales de manera deliberada y tranquila. El clima, un comentario neutral sobre algo externo, la logística necesaria para lo que deben coordinar. Nada que pueda ser usado después para presionarte, para predecirte, para encontrar el punto exacto donde aplicar palanca. No estás siendo deshonesta, estás siendo selectiva, que es algo completamente diferente. La honestidad no te obliga a entregar tu mundo interior a quien ha demostrado que no sabe cuidarlo. El segundo nivel es el del tiempo. Reducir gradualmente la cantidad de tiempo que pasas en interacciones con esta persona, sin hacerlo de forma dramática que invite a una confrontación, sino de manera orgánica y natural. Tienes más compromisos. Tu agenda se ha llenado. Tu disponibilidad disminuye sin explicaciones elaboradas, sin justificaciones que puedan ser cuestionadas, sin argumentos que puedan ser rebatidos. Simplemente estás menos disponible porque tu vida, la vida paralela que empezarás a construir en la siguiente regla, comienza a ocupar el espacio que antes él llenaba por defecto. El tercero, y quizás el más significativo de los 3, es el nivel del espacio emocional. Esto significa dejar de procesar tus emociones frente a él. Si algo te afecta, si tuviste un día difícil, si algo te duele o te alegra profundamente, eso ya no se comparte en ese espacio. Se lleva a otro lugar, con una amiga de confianza, con un terapeuta, con un diario, con el silencio de una caminata sola. Él ya no ve tus lágrimas, ya no presencia tu frustración, ya no tiene acceso a tu vulnerabilidad en tiempo real, que era precisamente lo que le permitía saber cuándo eras más susceptible a ser presionada. Aquí es donde muchas personas se detienen con una incomodidad que necesita ser nombrada directamente. La culpa. Sientes que estás siendo fría, que estás bajando a su nivel, que hay algo malo en construir esta distancia, en volverte menos accesible, en elegir con cuidado lo que compartes. Esa culpa es comprensible porque viene de un lugar real. Fuiste entrenada en esta dinámica, y quizás mucho antes de ella, para creer que abrirte completamente es la forma correcta de relacionarte y que cerrarte es una forma de crueldad o de cobardía. Necesito decirte algo con claridad. No es así. Decidir qué partes de tu vida interior compartes con quien no es frialdad, es madurez emocional. Es el reconocimiento de que no todas las personas están equipadas para sostener lo que te pertenece con el cuidado que merece. Un médico no comparte sus diagnósticos más complejos con quien no tiene el entrenamiento para entenderlos. Un artista no muestra su obra inacabada a quien ha demostrado que solo sabe criticarla. Tú no estás obligada a entregar tu mundo más profundo a quien ha usado ese mundo en tu contra. Proteger lo que es tuyo no es egoísmo, es sabiduría. Para quienes todavía comparten un espacio físico con esta persona, para quienes tienen hijos en común o situaciones que hacen imposible el distanciamiento total, el control de acceso se vuelve aún más estratégico y aún más necesario. La comunicación se reduce a lo estrictamente logístico, horarios, decisiones sobre los hijos, compromisos compartidos que no pueden evitarse. Todo lo demás permanece en territorio privado. Cuando pregunta ¿cómo estás?, la respuesta es bien, gracias y nada más. No elaboras, no abres una ventana,
No le das material con el que trabajar. Breve, factual, sin contenido emocional. No porque estés siendo grosera, sino porque estás siendo eficiente con tu energía de una manera que él no puede cuestionar ni atacar. Existe una imagen que quiero que lleves contigo desde esta regla en adelante. Eres la guardiana de un jardín. Dentro de ese jardín crecen las cosas más frágiles y más valiosas que tienes. Tus sueños, tus miedos más honestos, tu capacidad de amar, tu alegría más genuina. No todo el mundo tiene permitida la entrada. Algunos visitantes pueden caminar por el sendero exterior. Otros pueden sentarse en el banco cerca de la entrada. Solo quienes han demostrado que saben cuidar lo que es delicado tienen acceso al corazón del jardín. Esa distinción no es crueldad, es cuidado. Es el reconocimiento de que lo que crece dentro de ti merece ser protegido por alguien que lo valore, y que esa persona, antes que nadie, eres tú misma. El control de acceso no te aísla del mundo, te devuelve la capacidad de elegir con quién te abres de verdad, desde un lugar de libertad en lugar de desde la costumbre o el miedo. Y cuando empiezas a ejercer esa elección conscientemente, algo empieza a cambiar en la forma en que te relacionas con todas las personas en tu vida. No solo con esta. Descubres que hay personas que merecen ver el jardín entero. Personas que entran con cuidado, que no pisan lo que está creciendo, que traen algo propio para plantar junto a lo tuyo. Esas personas existían antes. Quizás las perdiste de vista durante un tiempo, pero siguen ahí, esperando que vuelvas a abrir la puerta correcta. Y esa puerta, desde ahora, la manejas tú. Regla 7. La vida paralela. Constrúyete una vida donde él ya no importa. Existe un momento que nadie puede predecir exactamente cuándo va a llegar, pero que quienes han pasado por esto reconocen de inmediato cuando lo describen. No es un momento dramático, no hay música de fondo ni una revelación que llegue como un rayo. Es algo mucho más silencioso y mucho más poderoso. Es el momento en que te das cuenta, casi con sorpresa, de que pasaste un día entero sin pensar en él, sin calcular su humor, sin anticipar su reacción, sin organizar mentalmente tus palabras antes de hablar. Un día completo en que tu mente estuvo en otra parte, completamente ocupada con algo que era tuyo, solo tuyo, que no tenía nada que ver con él. Ese momento no se fabrica, se construye. Y la séptima regla es exactamente el mapa de esa construcción. Las 6 reglas anteriores trabajaron desde adentro hacia afuera, te enseñaron a cambiar la forma en que reaccionas, la forma en que escuchas, la forma en que hablas y la forma en que decides qué compartir. Todas eran sobre el espacio entre tú y él. Esta regla es diferente. Esta regla no tiene nada que ver con él. Es completamente, enteramente sobre ti. La vida paralela significa exactamente lo que su nombre dice. Construir una vida tan rica, tan plena, tan llena de significado propio que la existencia de esa persona se vuelva progresivamente irrelevante en tu mundo. No porque lo hayas bloqueado o porque finjas que no existe, sino porque tu vida se llenó tanto de cosas reales que ya no quedó espacio vacío donde él pudiera instalarse. Antes de explicar cómo se construye, necesito aclarar algo que es fundamental para que esta regla funcione desde el lugar correcto. Esto no es para que él te vea prosperar y sufra, no es una estrategia de imagen, no es la versión elaborada de publicar una foto para que le duela. Si construyes esta vida con la mirada puesta en su reacción, sigues estando conectada a él, aunque la conexión ahora sea de signo contrario. El objetivo de la vida paralela no es hacerle daño, es hacerte bien a ti, genuinamente, profundamente, sin audiencia. Esa distinción cambia todo. Porque cuando construyes para ti, lo que edificas tiene raíces. Cuando construyes para que él lo vea, lo que edificas es escenografía. ¿Por qué esta regla cierra y completa todo lo que vino antes? Porque el poder que alguien con conductas manipuladoras tiene sobre ti depende de una sola cosa, que lo necesites de alguna forma. Esa necesidad puede ser obvia, como la dependencia económica o emocional. Puede ser sutil, como la necesidad de que finalmente te dé la razón, de que reconozca el daño, de que pida perdón, de que le vaya mal sin ti, para que el universo confirme que tenías razón. Cualquier forma de necesidad, por pequeña que sea, mantiene el hilo, y mientras el hilo existe, existe el acceso. La vida paralela disuelve la necesidad, no la suprime, no la reprime,
la reemplaza con algo real. Empieza por lo que abandonaste. Hay cosas que dejaste de hacer durante esta relación, hobbies que se fueron apagando, amistades que se enfriaron, versiones de ti misma que guardaste en un cajón porque no había espacio para ellas en la dinámica que se fue instalando. Quizás dejaste de pintar, quizás dejaste de correr, quizás dejaste de ver a esa amiga que siempre te hacía reír hasta que te dolía el estómago. Quizás dejaste de leer, de cocinar cosas nuevas, de explorar lugares que te daban curiosidad. Esas cosas no desaparecieron, solo esperaron. Y ahora es el momento de volver a buscarlas, no como acto de rebeldía, sino como acto de recuperación. Reconecta con las personas que él fue alejando, directa o indirectamente. Hay una característica casi universal en las dinámicas manipuladoras: el aislamiento progresivo. No siempre ocurre de forma explícita. A veces es sutil, un comentario que siembra incomodidad sobre tal amiga, una actitud que hace que salir con ciertas personas se vuelva más costoso emocionalmente que quedarse en casa. Con el tiempo, el círculo se reduce. Las personas que te conocían antes, que te veían con claridad, que podían ofrecerte una perspectiva externa sobre lo que estaba ocurriendo, van quedando en los márgenes. Volver a esas personas no es retroceder, es recuperar testigos de quien realmente eres. Desarrolla algo nuevo. No todo tiene que ser recuperación de lo que existía antes. Hay espacio también para construir cosas que nunca tuviste. Un curso que siempre quisiste tomar, un idioma que te llamaba la atención, una habilidad que te daba curiosidad, pero nunca priorizaste porque tu energía estaba siempre invertida en otro lugar. Aprender algo nuevo tiene un efecto específico en la mente que va más allá del contenido que adquieres. Te recuerda que eres capaz, que puedes empezar cosas, que hay versiones de ti misma que todavía no has conocido y que vale la pena ir a buscar. Cuida tu cuerpo con una intención que nunca antes tuviste, no como castigo ni como proyecto estético para mostrar, como acto de reconexión con el único lugar donde has vivido siempre y que quizás descuidaste mientras tu energía estaba puesta en otro lado. Camina, muévete, duerme, come cosas que te nutran. El cuerpo guarda el estrés de maneras que la mente no siempre registra, y devolverle atención genuina es una forma de decirte a ti misma, con hechos y no con palabras, que tu bienestar físico importa, que tú importas. Todo esto lleva tiempo, no sucede en una semana ni en un mes. Hay días en que el progreso se sentirá invisible, en que la vida paralela te parecerá más un concepto que una realidad. En esos días, no midas por lo que falta, mide por lo que ya está. Una conversación que te nutrió, una hora haciendo algo que elegiste libremente, un momento en que te reíste sin calcular si era apropiado reírse. Esos son los ladrillos, pequeños, a veces imperceptibles, pero reales. Y aquí está el efecto secundario que nadie planea, pero que casi siempre ocurre. Cuando genuinamente empiezas a prosperar, cuando tu vida cobra color y movimiento y sentido propio, algo sucede en la dinámica que tenías, no porque lo hayas buscado, sino porque tu prosperidad contradice la narrativa que esa persona necesitaba creer para mantener el control, que sin él no eres nada, que te necesita más de lo que lo necesitas, que eres quien depende, quien espera, quien no puede seguir adelante sola. Cuando esa narrativa se rompe con hechos visibles, el sistema entero se tambalea. Puede que intente recuperar tu atención, puede que aparezcan promesas de cambio que nunca llegaron antes, puede que los ataques se vuelvan más intensos por un período, una última tentativa de desestabilizarte antes de que te alejes definitivamente. Si eso ocurre, no lo interpretes como señal de que algo salió mal. Interprétalo como confirmación de que algo salió exactamente bien. Mantén el curso. Sigue construyendo. Cada día que inviertes en tu vida paralela es un día que inviertes en la única persona que va a estar contigo en cada etapa de lo que viene. Tú misma. No el recuerdo de quien fuiste antes de esta relación. No la versión que él definió con sus palabras. Tú, la que está leyendo esto ahora mismo. La que llegó hasta aquí. La que decidió que merecía entender lo que le estaba pasando y hacer algo al respecto. Esa persona ya tiene todo lo que necesita para construir algo extraordinario. Solo necesita empezar. Conclusión. La persona más importante en tu vida eres tú.
Voy a contarte algo que no suelo contar. Hubo un tiempo en que yo también medía mi valor por los ojos de alguien que nunca iba a devolverme una mirada justa. Contaba sus reacciones como si fueran datos sobre quién era yo. Analizaba cada silencio suyo, buscando señales de si ese día merecía sentirme bien conmigo misma. Construí una versión de mí entera alrededor de su aprobación, sin darme cuenta de que esa construcción tenía una falla fundamental. Dependía de alguien que no tenía ningún interés real en sostenerla. El momento que lo cambió todo no fue dramático. No hubo una pelea final ni una revelación cinematográfica. Fue una tarde ordinaria, lavando los platos, cuando me di cuenta de que llevaba 20 minutos repasando mentalmente una conversación que había ocurrido 3 días antes, buscando qué había dicho mal, cómo podría haberlo dicho mejor, qué habría cambiado si hubiera elegido otras palabras. 20 minutos de mi vida, entregados sin que nadie me los pidiera, a alguien que en ese mismo momento probablemente no pensaba en mí en absoluto. Algo se asentó en ese instante, no con rabia, con una claridad extrañamente tranquila. Entendí que la paz que llevaba años buscando en esa persona no estaba ahí. Nunca había estado ahí. Estaba esperándome del único lado donde siempre estuvo disponible, el mío, y que el único permiso que necesitaba para tomarla era dejar de esperar que él me lo diera. Lo que aprendí escribiendo este libro y viviendo cada una de estas reglas antes de ponerlas en palabras es que la libertad real no llega cuando la otra persona cambia, llega cuando tú dejas de necesitar que cambie. Esa es la paradoja que el número no entiende y que tú, si llegaste hasta aquí, ya estás empezando a comprender desde adentro. No necesitas su arrepentimiento para sanar. No necesitas su reconocimiento para saber lo que vales. No necesitas un cierre de su parte para cerrar tú. Todo lo que necesitas ya vive en ti. Solo estaba esperando que dejaras de buscarlo en el lugar equivocado. Si este audiolibro abrió algo en ti, te pido 3 cosas pequeñas. Escribe en los comentarios, hoy me recupero a mí misma, para que yo pueda leer esa declaración tuya y saber que estas palabras llegaron donde tenían que llegar. Envíaselo a alguien que lo necesite, porque hay personas ahí afuera que están exactamente donde tú estabas, y un gesto tuyo puede ser el inicio de su despertar. Y quédate en esta comunidad, donde cada semana seguimos construyendo juntas algo que nadie puede quitarnos, la claridad de saber quiénes somos y lo que merecemos. Gracias por tu valentía, gracias por quedarte hasta el final, y recuerda siempre esto, la persona más importante en tu vida eres tú. Cuídala, protégela, elígela, todos los días, sin pedir permiso a nadie. Nos vemos en el próximo capítulo de tu vida.